De tarde, hermanos amados, quiero proponerles un tiempo de mucha oración y también de reflexión. Es un desafío que quiero compartir con la iglesia, que juntos caminemos en ello. Es el estudio del libro de Génesis. Ya vamos a predicar, no sé cuánto tiempo el Señor dispondrá para que vayamos aprendiendo sobre el libro de Génesis. Hemos hablado del Nuevo Testamento, conocemos algo de las epístolas. Últimamente estuvimos viendo el Evangelio de Marcos, pero todas las cosas tienen un principio. Y Génesis es precisamente eso. Así que dígale, hermanita, a su hijita que estamos hablando de ella. Ya, la estamos pelando, dígale. No, no, estamos hablando, vamos, si Dios lo permite, vamos a aprender sobre el libro de Génesis. Y es una historia hermosa, porque es la historia, el comienzo no solamente de la creación hermosa. Cuando uno viene hacia acá, muchas veces hemos dado testimonio y escuchamos testimonio de los hermanos. Lo hermoso que es venir hacia acá, un lugar en medio de la cordillera. Es frío, pero es hermoso. Hay hermosa gente también. No, hay gente cariñosa, gente amable, hay esfuerzo, hay trabajo. Y esas cosas uno las eh, no deja de admirarse cómo el Señor se revela a través de la creación. Se muestra a través de la creación y también, por cierto, se muestra a través de la palabra. Y precisamente el libro de Génesis comienza hablándonos de nuestro Dios creador, Elohim, dicen los hebreos en las traducciones, y Él nos va hablando de las cosas visibles y las cosas invisibles. Nos habla, perdón la expresión, del artista, si pudiéramos, me permiten hablar de esa expresión, del artista, del Dios creador. Hay palabras que no logran cubrir todo lo que significa nuestro Dios Todopoderoso que ha creado todas las cosas. Ha creado los cielos, la tierra, todo cuanto en él vive y también, por cierto, a la humanidad, al hombre, a la mujer, los ha creado. Y en ese sentido, nosotros, en perjuicio de la creación menor que llaman también, son los animalitos también. Y de esta manera el Señor va hablándonos de su autoridad y su poder. Pero también la Biblia nos enseña que a través de cada una de esas líneas del Antiguo Testamento, también nos van hablando de Cristo. Y eso es un desafío grande para nosotros. ¿Cómo descubrir a Cristo en el libro de Génesis? ¿Les parece ese desafío? Yo creo que ese es el desafío mayor, poder descubrir cómo la Escritura nos va hablando de nuestro Señor Jesucristo, cómo la Escritura nos va hablando la palabra revelada del Dios creador, del Dios todopoderoso, de nuestro Dios sabio, eterno, que todo lo sabe, que todo lo conoce, tantas características que tiene Dios, pero también ellas nos van hablando y nos van guiando hacia Cristo, hacia nuestro Salvador, a nuestro Rey y nuestro Señor. Comienza el libro de Génesis eh, diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, leer su palabra, conocer su voluntad. Me pido, Señor amado, que sea su palabra, su voz la que escuchemos, Señor, y no la idea de un hombre. Me pido, Señor, prudencia, sabiduría, Señor, al tiempo de leer, al tiempo de escuchar y al tiempo de guardar su enseñanza en nuestros corazones. Señor amado, Señor bueno, gracias porque nos permites este día, Señor, leer su palabra, Señor, y gozarnos en ella. Gracias, Señor, por su alimento espiritual, que hace bien a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra Génesis, Bereshit, de Bereshit, significa en el principio. Y muchas veces, sobre todo en la primera parte del libro de Génesis, nos va hablando del comienzo. Todas las cosas delante del ejercicio tienen un comienzo.
Y delante nuestro hermano nos llevaba a reflexionar también que las cosas también tienen un término. Los términos nos parecen a veces confusos y difíciles, pero sin lugar a dudas esperanzadores en nuestra vida, porque sabemos que la iglesia del Señor estará en los cielos. Seremos glorificados, dice la palabra, conforme nos enseña Romanos 8:30, 8:31, donde nos va enseñando y nos va diciendo que nosotros somos predestinados, y somos llamados, y somos justificados, y seremos glorificados, y somos glorificados, perdón, no seremos, somos glorificados por la obra de nuestro Salvador Jesucristo, que obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero también el Señor nos muestra, y con una sabiduría enorme, tremenda, de un comienzo. A veces las personas nos confundimos en los comienzos. Eh, Muchas veces las personas nos ocurre que queremos cada uno tener su propia verdad. Cada uno dice, yo veo esto, yo veo lo otro. Pero el Señor se encarga de tomar todo esto y decirnos, hubo un comienzo, sí lo hubo, y se encarga de mostrar quién es el autor de ese comienzo y cómo fue este comienzo. En términos generales vamos a adelantar que el Señor en 6 días, no en 6 épocas, ni en 6 millones de años, ni en 6 milenios, no, en 6 días dice la palabra que el Señor creó al mundo, creó a la tierra, separó las aguas de la luz de las aguas y la tierra, creó los animales, las plantas, al varón y a la mujer, a la hembra, los creó. Es Dios el creador. Y estos 6 días que son la creación, no es mitología, no es un mito. Ustedes, quizás más de alguno podrá haber visto, en algunos incluso libros de teología hablan del mito histórico. Esto no es un mito, esto es realidad, porque habla de nuestra fe, de nuestro entendimiento y del poder de Dios. Se habla de la creación madura. Dios, ese juego que a veces que a Cristóbal Colón decía que fue primero el huevo, la gallina, ¿se acuerdan que fue primero y esas discusiones? No, Dios creó una creación madura en su poder. ¿Por qué lo hizo? Porque es su poder, es su autoridad. Y nosotros eso es y lo decimos y lo afirmamos y lo confirmamos porque la Biblia así lo dice. Hay muchas teorías que uno puede leer en el tiempo, eh, que Dios se fue apareciendo en distintas etapas de la creación y Dios fue creando y fue avanzando en esta creación para mostrarnos su poder y su amor. La verdad, las cosas que ninguna de esas teorías son válidas frente a la palabra del Señor. Las teorías evolucionistas hoy en día, hay muchas, tampoco logran determinar y establecer el por qué hubo un origen. No logran, a pesar que hay teorías, pero se quedan en ello, en teorías. Pero lo único cierto que hay es precisamente la palabra de Dios, que nos dice que en el principio, no antes, sino en el principio, es el punto, llamemos punto cero, creó la traducción de 1909 y hacia atrás, dicen en el principio, crió, dicen en alguna versión antigua, dice crió, por eso se habla de criaturas o de criaturas, porque somos creados. Entonces, ahí habla en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios estableció en su poder y en su autoridad una distinción, los cielos, la cobertura que nos rodea, y estableció también la tierra. Y describe en el versículo segundo que la tierra estaba desordenada y vacía. Eso es esa fórmula que nos plantea el Señor en su palabra. Permiso, nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, es decir, no había luz, las tinieblas en la oposición a la luz, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí nos introduce en varios conceptos. En primer lugar, nos habla de la tierra, que es una tierra que estaba desordenada y vacía. Poéticamente podríamos decir una tierra vacía, llena de vacío, y el vacío no hay nada. Y de la nada Dios ha creado a la creación. La tierra estaba llena de esa soledad, pero ahí estaba Dios, Dios que es espíritu,
Dios que es creador, estaba ahí. El Espíritu de Dios se movía. Es un espíritu que no estaba quieto, es un espíritu que estaba vivo. No está hablando aquí de unas fuerzas mecánicas ni de fuerzas físicas, sino que el Espíritu de Dios se movía en esta soledad. El Señor, no hay ningún hombre, ninguna persona puede decir yo estuve el primer día viendo todo eso, pero el Señor nos permite en su testimonio que Él habla a través del Espíritu Santo, nos está hablando de esta tierra desordenada y vacía. Nos está hablando que había tinieblas sobre la faz de la tierra, del abismo. Era un abismo, una profundidad tremenda. No tiene, mostrándonos que no había ni siquiera un fondo donde tocar, no había donde pisar, no había donde agarrarse. Era un lugar que estaba totalmente, no siquiera era un lugar, y me expreso mal en ello, sino que estaba todo vacío, había soledad solamente. Pero ahí, en esa aparente soledad, de la falta de creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sobre las aguas había una convulsión, pero esto es la descripción física que el Señor nos da para que nosotros podamos ir comprendiendo y entendiendo. No podemos dejar de entender cómo el Señor creó esto y para qué lo hizo. Algunos hablan de la causa primera incluso. Y miren, si ustedes van al libro de Job, Job, el capítulo 38, versículos, los invito a leer del versículo 1 al, 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 a los 7 vamos a leer. Dice así, eh, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino son de un viento fuerte, y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le pregunta respondiendo Jehová a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos, fírmate los pantalones, podríamos decir en una traducción muy latinoamericana, y yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios le formula preguntas a Job. Job es un libro de sabiduría. Y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. La respuesta es evidente respecto de Job. ¿Cuál es la respuesta de Job frente a Dios? Yo no estaba ahí, Señor. Yo no estaba. Mi inteligencia no llega a eso. Mi conocimiento no llega a eso. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, le pregunta a Dios a Job. ¿Quién estableció las medidas del mundo? Hoy en día, no sé, habrán 5.000 exoplanetas. Así se llaman los planetas fuera de la Tierra. Todos los días a mí me gusta leer esas cosas. Y, y el único lugar donde hay vida es en este lugar. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver algunas fotos por ahí, voy a buscarlas, se las voy a subir un día. Eh, Fotos de la Tierra, esa manchita azul, ni siquiera es una manchita, es un punto que en la medida que uno se aleja, se pierde. Y ahí Dios creó los cielos y la tierra. Y creó el universo, la Vía Láctea. Los hermanos decimos, hay frío acá, vemos lo que vemos en el día, pero en la noche, en verano, esto es maravilloso. Es cosa de salir unas cuadras más allá y uno ve no hacia adelante, no hacia arriba, no hacia adelante, ni hacia abajo, sino que ve el cielo, se ve un manchón blanco. Eso es lo que nosotros vemos. Y el universo es blanco, no es negro, es blanco, es un cúmulo de tantas estrellas, de miles de estrellas, de millones de estrellas que todavía la ciencia no es capaz de establecer. Delante alguien hablaba de un chiste computacional, no me acuerdo cómo era el chiste, los binarios, hablaba adelante. Ni las computadoras más modernas hoy en día, ni la inteligencia artificial hoy en día, hablemos, son capaces de establecer el número de estrellas que hay en los cielos. Y todo eso lo creó Dios. Es sorprendente, es sorprendente. El hombre puede buscar muchas explicaciones, pero vuelve nuevamente, ¿dónde estabas tú
cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién fue el que estableció las medidas de la tierra? ¿Saben ustedes que la tierra no es redonda, es deforme? Pero se ve redonda por la atmósfera, es totalmente deforme. Un día yo quedé sorprendido. Tenía 58 años cuando me informé de que la tierra no es pareja. Pero ahí está la tierra. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Cordel para tomar medidas. ¿Fue un humano? ¿Fue la suerte? ¿Fueron las casualidades o las probabilidades? No, es Dios. Ningún hombre tomó cordel, tomó una wincha para medir. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Los antiguos explicaban que la tierra estaba sobre algunos elefantes en columnas, flotando, tortugas y muchas otras fórmulas, porque no sabían cómo explicar. Pero Dios nos explica ahí en el libro de Génesis, en qué está fundada la tierra, en el lugar donde usted, donde yo vivimos. ¿Y quién puso su piedra angular? ¿Saben cuál es la piedra angular o no? La piedra angular no es la piedra a la base, es el alto. Es una piedra que está arriba y que se sostiene por fuerzas que van manteniendo toda la estructura. ¿Quién puso su piedra angular? ¿Quién fue? ¿Qué hombre fue? Nuevamente, Dios está haciendo reflexionar a Job cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hermanos amados, ese es nuestro Dios, un Dios creador, un Dios al cual nosotros le debemos todo, la vida, el respirar, la luz. Le debemos esta creación que Él estableció para beneficio nuestro, de su iglesia. Y esto no es porque usted los tenga los méritos, no es porque el hermano Carlos, no porque el pastor, no porque las hermanitas, no, esto no es así, no es por méritos, sino que veamos ahora lo que nos dice el Evangelio de Juan, buscando a Jesucristo en las Escrituras. Juan capítulo 1 nos dirá lo siguiente. Miren, qué hermoso. ¿Quién lo encontró, hermanita Lady? Por favor, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Miren, pongamos atención a lo que nos dice. Sí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Amén. ¿De quién está hablando Juan? Jesús. Está hablando de la creación y de Jesús. En el principio era el verbo, el motor, la causa. Y el verbo era con Dios. Estaba Cristo presente en ese momento. En el libro de Apocalipsis, no lo vamos a ver hoy día, dice, cuando estaban creándose los cielos, yo veía cuando estaba cayendo Satanás condenado. Yo estaba ahí presente, dice el Señor. Da testimonio cómo el Señor ha ido cuidando y vigilando a su iglesia y ha estado con su iglesia permanentemente. Sorprendente que este era el principio con Dios. Pero agrega una frase: todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue. Entonces hay una razón. ¿Perdón? Hay una razón, una causa. Dios en su infinita sabiduría, en su infinito amor, creó las cosas y lo hizo por amor, lo hizo por su Hijo, por Cristo. Y hermanos amados, esto nos lleva a reflexionar. Vamos a avanzar un poquito en Hebreos. Miren lo que nos dice Hebreo. Veamos lo que nos dice Hebreo.
Vamos a leer capítulo 2, del versículo 8 al 11. Mano Nelson, ¿lo encontró? Por favor. De Hebreos, capítulo 2, versículos 8 al 11. Jesús dice, todo lo has sujetado por tus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior que los ángeles, es decir, a ser coronado de gloria y honor a causa del padecimiento y la muerte, para que por la gracia de Dios padeciera la muerte por todos, porque convenía a aquel de quien son todas las cosas, por quien son todas las cosas, y por quien todas las cosas existen, llevar muchos hijos a la gloria, quisiera padecer por medio de los procedimientos al autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Miren, qué hermosa la relación que nos establece Hebreos. Génesis, Job, Juan, Hebreos. Y en todos ellos hay un hilo conductor. Las palabras del hombre son insuficientes para poder explicar ese momento de la creación. Pero nos va dando una luz, nos va dando un entendimiento de que todas las cosas fueron hechas por Él, para Cristo, para nuestro Señor, para nuestro Salvador. Y Hebreos agrega algo más a lo que ya hemos estado analizando y pensando. ¿Cómo pensaría un judío? A veces yo pienso, ¿cómo pensaría él? Ahora, ¿cómo pienso yo en relación a lo que Cristo, por el mérito de Cristo? Ahora, Hebreos está agregando que por el padecimiento de Cristo, por el padecimiento, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice la versión del año 60, dice gustase. Me gusta más esa expresión, padeciese. Gustar pareciera que andaba buscándolo. No, es parte del plan de Dios, porque convenía que todas las cosas estuvieran sujetas a Él y subsistieran. Pero agrega algo, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Creador no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarme hermano. El Padre no se avergüenza de llamarme hijo. El Padre no se avergüenza de llamarla hija. Hermanos amados, qué profundidad. Volvamos a nuestro libro de Génesis, la que el Señor nos da. El Dios Todopoderoso, donde había desorden, donde había tinieblas, estaba la luz, estaba Cristo. Cristo está presente desde la primera línea, desde el inicio de la creación de Dios. Este pasaje, podríamos hablar mucho, y hay mucho escrito en ello, pero quisiera presentarles, no hay un principio sin Dios. Podemos tener muchas diferencias de opiniones, muchas. La verdad, las cosas, yo creo, habremos 20 personas, 15 personas, 10 personas, hay 11 opiniones distintas. Donde hay 10, hay 11, digo yo. ¿Es legítimo tener opiniones distintas? Sí, claro, es natural tener opiniones distintas. No es posible pensar en que uno tenga una opinión diversa de otro, o pensar que todos pensáramos igual. Pero lo que sí nos dice la palabra, que hay verdades que son absolutas. Y eso es lo que el Señor ahora está refundiendo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hay un Dios creador. Hay un Dios que por el amor a su Hijo, por el amor del Hijo hacia la humanidad, por el amor del Hijo hacia a los pecadores, Él ha creado los cielos y la tierra. Hermanos amados, muchas veces las personas
Piensan y distinguen entre lo que es lo material de lo espiritual, como si fueran dos cosas en 180 grados. Una va para un lado y lo otro va para otro lado. Dios en estas palabras refunde ambos. Nosotros somos espirituales y somos carnales. Somos carne, somos vida. Veremos en algún momento más adelante, si el Señor lo permite, es cómo el Señor va orando en nosotros. Pero en esa soledad, en ese lugar desordenado, en ese lugar lleno de tinieblas, estaba el Espíritu de Dios que se movía. Estaba vivo. Dios no es una creación del hombre. Eso también nos está diciendo el pasaje. Cristo no es una creación del hombre, no es creación intelectual, no es una creación histórica, no es una creación hecha por la humanidad, porque en algún momento algunos hombres, algunos sacerdotes inspirados dijeron, ¿saben? Necesitamos adorar a algún Dios, ya, pongámosle, anotemos, no, cambiemos esto, agreguemos esto otro. No, eso somos nosotros, son nuestras opiniones. Pero Dios existía antes de la propia creación. Y eso, hermanos amados, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, y Él nos está mostrando a Cristo. Él nos está mostrando a Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Salvador. Es nuestro Rey, es nuestro Señor. Y dígalo en su corazón, es mi Rey, es mi Señor, es mi Salvador. Tal como Pablo dice, es mi evangelio. No es que exista un evangelio, y no es que usted sea un egoísta al decir eso, pero es esa cercanía espiritual, esa cercanía con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guíe y que cada vez que pensemos y veamos las cosas hechas por Dios, pensemos no solamente en lo hermoso que es la creación, sino en ese Dios todopoderoso que hizo esas cosas para que usted y yo no solamente pudiéramos verla, no solamente pudiéramos oír el canto de los pajaritos, no solamente pudiéramos respirar, sino para la vida eterna, que es lo que el Señor ha dado a sus hijos. Amén. Cristo no se avergüenza de llamarme hermano. ¿Saben por qué me impacta eso? Y con esto termino, perdón. Hay un dicho acá en Chile que dice, uno elige sus amigos, pero no su familia. No sé si lo han escuchado. Sí, era algo parecido, siempre en las culturas latinoamericanas hay algo parecido. Dice, uno elige cuando está enojado con su familia, o dice, bueno, uno elige sus amigos, pero no su familia, es lo que me tocó. Pero, y con un dejo ahí de como de vergüenza, bueno, es lo que me tocó, es lo que tengo. Pero saben, hermanos, Cristo no es así contigo. Él no se avergüenza, no tiene vergüenza de llamarte hermano. Gracias. Qué fuerte. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy día podemos acercarnos a leer su palabra, a escucharla y a guardarla en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú un día, Señor, sin que ninguno de nosotros fuera testigo de ello, creaste los cielos y la tierra y todo cuanto en ella hay. Gracias, Señor, porque lo hiciste con un propósito, mirándonos en tu infinita sabiduría, en tu infinito conocimiento, a tus hijos, adoptados en los méritos del Salvador. No hay nada que escape a ti, Señor amado. No hay nada que esté ignorado por ti, Señor amado. Y tu palabra nos confirma que había una razón. Estaba tu Hijo. Es ese regalo hermoso a tu Hijo. Esa creación hermosa para tu Hijo. Quien se entregó en la cruz por mis pecados. Señor, hoy veo distinto, Señor. Ya no son el verdor, ya no son los cerros, Señor, ya no son las aves, ya no son las plantas, sino que ahora te miro a ti, Señor, mi Salvador. Gracias, Señor amado, porque tu palabra está presente desde el principio. Cristo está presente desde el principio, guiando a esta humanidad, guiando a sus hijos, a cada uno de nosotros que nos encontramos en este lugar. Quizás
Alguno no lo conoce, Señor. Quizás alguno no te conoce, Señor, y te ignora. O quizás conociéndote y habiendo escuchado muchas veces de ti, Señor, no logra comprender la magnitud del sacrificio de tu Hijo por nosotros, Señor. Muchas veces, Señor, hemos renegado de ti. Hemos huido de ti, Señor, lejos. Pero ahí estás tú, sosteniéndonos, Señor amado. El día de hoy, hermano amado, hermana amada, no es la casualidad que usted haya estado en este lugar, sino que es el Señor el que lo ha traído. Y esto no es una frase inventada por los hombres, sino que es el testimonio fiel de su amor hacia nosotros, que nos abre, Señor, sus puertas, Señor, que abre sus brazos, Señor, y nos acepta, Señor amado. Gracias, Señor bueno, por su palabra. Gracias, Señor amado, por su enseñanza. Gracias, Señor amado. En bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos.